CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días, queridos amigos de Red Democrática que siguen el programa todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y por supuesto de manera simultánea en las plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática para hacer más amplio la difusión de todos los mensajes, consejos, análisis, valoraciones, estado de situación del país desde todas las perspectivas posibles, gracias a la intervención de las personas que muy gentilmente aceptan la invitación de la Fundación Red Democrática, del programa como tal, para poder brindar su visión de lo que está pasando en el país desde la trinchera que cada uno tiene. El día de hoy tenemos un programa que yo creo que nos tiene que poner a repensar nuestra forma de hacer sociedad, a nuestra forma de interrelacionarnos, porque siempre hay espacio para mejora. Creo que hay muchas cosas que mejorar y para eso hemos invitado a la doctora Ana Monge Barrantes, que es coordinadora del programa de atención integral de la persona adulta mayor de la Universidad Nacional, porque constantemente tienen contacto técnico de este tema, tienen estudios de opinión y tienen una valoración real de lo que pasa en nuestro país con el tema de la persona adulta mayor, que debería de ser de las poblaciones más cuidadas, más atendidas, pero no necesariamente eso es así. Desde la Asamblea Legislativa siempre lo denunciamos y ahora, para ver cuál es la situación actual hoy en día, tenemos a doña Ana acá, gracias a la virtualidad, para poder comentarnos a todos sobre ese particular. Doña Ana, bienvenida a este programa de Red Democrática. Buenos días, don Jonathan. Muchísimas gracias por este espacio en su programa Red Democrática. Bueno, hablar del tema de la persona adulta mayor en Costa Rica, pues se ha vuelto complejo en las últimas décadas. ¿Por qué hemos estado dando algunos datos que son importantes? La gran cantidad de instituciones que tienen o están vinculadas directa o indirectamente con la población adulta mayor. Porque en el mes de junio, el 15, hay una conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Y también en Costa Rica hay un reconocimiento de la efeméride costarricense desde el 15 de junio del 2006 en el decreto ejecutivo 33-158, que hace un llamado a reconocer, visibilizar y erradicar toda forma de violencia. Y es en este marco que se aboga por no el abuso, el no maltrato y no la negligencia contra las personas adultas mayores. Doctora, desde aquellas épocas, hace 15 años que le empecé a poner mucha atención a este tema de la persona adulta mayor, vemos constantes incrementos en la forma de violencia. Ya no es necesariamente solo violencia física, sino que también hay violencia psicológica, hay formas tan denigrantes como dejar al adulto mayor en hospitales en épocas festivas, mientras que las familias salen y se van de paseo, y cuando vuelven muchas veces lamentablemente ni siquiera los recogen y el sistema hospitalario queda en un bache muy complicado, por no decir la realidad de esta población. Ustedes tienen
estudios, tienen datos, tienen información actual. ¿Qué tan complicado es este tema de las múltiples formas de agresión contra la persona adulta mayor? ¿Se les respeta tanto como debería de ser en la sociedad? Bueno, Jonathan, el programa de atención integral de la persona adulta mayor de la Universidad Nacional no tenemos un centro de investigación propiamente, ¿verdad? Pero sí, nosotros nos realimentamos de la información que emana de las diferentes instituciones que tienen que ver con algún programa y con sistemas de información sobre las personas adultas mayores. Nosotros tenemos más contacto porque en el programa tenemos alrededor de 376, 380,000 personas que llegan a la universidad, al Centro de Estudios Generales donde está el programa, y ellos matriculan pues 28 cursos y nosotros estamos siempre recibiendo algunas informaciones sobre estos tipos de maltrato. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una alianza con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y estuvimos alrededor de 5 charlas en esa alianza para advertir a las personas de los mecanismos legales y el empoderamiento legal para denunciar los tipos de abuso. Por ejemplo, el que usted mencionaba, bueno, tiene que ver con el abandono hospitalario, que lo hemos dado a conocer, que ha aumentado solo entre enero y abril del 2025. El Hospital San Juan de Dios reportó 40 casos, cifra que supera el promedio anual del año 2024, cuando se registraron 760 denuncias. Y si se considera un periodo más largo que incluye desde el 2016, el crecimiento es más de un 800% según informes del Organismo de Investigación Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, ha venido aumentando de manera progresiva los diversos tipos de abuso a las personas adultas mayores. Estos tipos de abuso no solo, como usted decía, son físicos, pellizcos, golpes, ¿verdad? Sino también el abuso, la violencia psicológica, físico, emocional, el abuso sexual, el abuso patrimonial, y en cada uno de ellos vemos un crecimiento. Por ejemplo, en el sistema de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense, que hace poco tuvimos un encuentro, se nos reportaba, por ejemplo, que en el año 2024, solo en negligencia y abandono, habían 1,197 casos. Abuso físico, 383. Abuso sexual, 29. Abuso psicológico, 381. Y un caso de violación que se reportó en la CISBE, que es lo que le mencionaba, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Caja. Y así sucesivamente, si usted ve la Asociación Gerontológica Costarricense, igual hay una tendencia al incremento en las violencias a las personas adultas mayores. Y en el abandono a hospitales, que ha sido recurrente, y las cifras pues nos alarman. Y ya no es, don Jonathan, solo en Navidades o fiestas festivas. Según los estudios de los sistemas de información de la Caja, pareciera ser que ahora es en todo el año que hay abandono a las personas adultas mayores. Entonces, como usted ve, en esta celebración de junio, hemos manifestado que el país tiene que articular una serie de estrategias para poder sopesar esto a nivel de la sociedad. Porque evidentemente en este tema, ¿verdad? Que es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Porque hay muchas aristas que pesan sobre este problema, ¿verdad?
pero hay muchas herramientas legales también para la denuncia, ¿verdad? Una de ellas, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento, Ley 7935, que inclusive fue un proceso en la Asamblea Legislativa muy complejo, porque la ley estuvo en discusión desde 1994 hasta el 2000, hasta 1999, perdón, e inclusive con un recurso a la Sala Constitucional. Más de 6,000 tomos en la Asamblea Legislativa de discusión sobre este tema, y tenemos una ley maravillosa. Tenemos también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la Ley 9394, que es una herramienta internacional fundamental, y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y una serie de programas a nivel institucional que existen. La pregunta clave es, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, esa pregunta de qué es lo que está pasando, no solo debemos de hacerla, sino que hay que aprovechar este contexto electoral, porque tenemos que generar no solo una conciencia social, sino una política pública de prevención, porque no puede ser que a los adultos mayores ni siquiera puedan estar seguros o en su casa ni en su entorno. Correcto. Yo le mencionaba que en la parte jurídico-legal hay una serie de herramientas. Inclusive hay un convenio entre el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, con el Poder Judicial, y tienen los consultorios jurídicos. Llegan a CONAPAN 2 veces al mes, y en los diferentes circuitos judiciales hay personas que, por este convenio con la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Derecho, que atienden la denuncia. Por ese lado, yo diría que los procesos educativos, por un lado, de empoderar a las personas adultas mayores para que denuncien, debe ser importante. Lo que pasa es que los principales agresores son los mismos miembros de la familia, y eso las investigaciones lo han mostrado. Entonces, eso nos evidencia una pérdida de valores, la pérdida del amor en la familia, la identificación con los miembros de la familia para que haya una corresponsabilidad familiar, una solidaridad intergeneracional entre los miembros, ¿verdad? Y eso debe ser una tarea socioeducativa importante que debe estar en las políticas públicas, con acciones estratégicas, a mi modo de ver, de trabajar en las diferentes comunidades por medio de los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo, las ONG, con programas intergeneracionales que, por ejemplo, en Europa han sido muy fuertes, en el caso de España o en América Latina, en Chile. Porque tenemos que recordar que Costa Rica es uno de los 5 países más envejecidos de toda América Latina. Y eso nos pone en una posición importantísima. Seguimos envejeciendo. En general, nosotros tenemos aproximadamente personas de más de 60 años, el 13.65%, que es un número alto en términos generales en América Latina. Y tenemos la esperanza de vida más alta de América Latina en hombres y mujeres. Entonces, el problema es, el fondo, no vivir más, sino con qué calidad de vida estamos viviendo cuando el entorno está lleno de agresión, de maltrato y de discriminación. Y otro problema, en síntesis, tiene que haber un compromiso político, tiene que haber un compromiso social, debe haber un compromiso de las instituciones públicas y las privadas, como las ONG, como mencionaba,
para tratar este flagelo, porque realmente es un flagelo social el que las personas estén expuestas a todas estas violencias. Y por ejemplo, la violencia física, la psicológica, la patrimonial, donde las personas adultas mayores son despojadas de sus pensiones, de sus patrimonios en general, lo que es muy recurrente y ha venido siendo muy recurrente en los últimos años. Sobre lo que usted me decía, pues en Costa Rica hay una política nacional de envejecimiento del 2023 al 2033. Entonces, pareciera ser que debe haber una actuación a través de acciones importantísimas dentro de esta política nacional que ahí está, ¿verdad? Entonces, no es como inventar el agua tibia. La política está muy bien formulada en términos generales, pero el problema es que no trascendemos la política. Y doctora, también está... Perdón que la interrumpa, es que me parece que está usted dando en el clavo, como es normal en el país, mucho diagnóstico, mucho documento, pero nos cuesta mucho llevarlo a la práctica. ¿Por qué cree usted que cuesta trascender esos documentos y la política, como yo también he visto, está bien fundamentada? ¿Por qué nos cuesta tanto implementarla y que la sociedad la interiorice? Bueno, esa es la pregunta a veces del millón, ¿verdad? Porque tenemos los marcos legales, las normas, programas, por ejemplo, la Caja tiene una serie de programas muy, muy importantes, CONAPAN tiene otra serie de programas importantes. Si usted me pregunta a nivel personal, yo diría que la interconexión interinstitucional con acciones concretas que trasciendan el discurso y que estas instituciones bajen a las comunidades, a las organizaciones de base comunitaria para que ahí se implementen estas políticas. Por ejemplo, yo tengo el caso, yo trabajo con una cantidad de estudiantes universitarios en centros diurnos. Entonces hacemos encuentros intergeneracionales y los estudiantes empiezan a tomar conciencia, no sobre el adulto mayor, sino sobre su propio cuerpo, que son cuerpos que van envejeciendo. En la medida que nos sensibilizamos, que tomamos conciencia de que somos seres envejecientes, porque la eterna juventud no existe, todos vamos a pasar por el ciclo vital de la vida, todos vamos a envejecer. Entonces, en la medida que se trabaje en una alianza estratégica, pero efectiva, entre instituciones, y de ahí se pueda conectar con las de base comunitaria, a mi parecer, podría funcionar. Por ejemplo, las municipalidades tienen ahorita, algunas de ellas, programas de atención de la persona adulta mayor que se llaman programas de atención municipal para la persona adulta mayor. Y ahí tienen una serie de iniciativas, pero algunas de ellas requieren más apoyo de otras instituciones, porque no es suficiente desde el punto de vista presupuestario para generar acciones, o una interconexión entre los gobiernos locales y las asociaciones de desarrollo que podrían implementar proyectos para la intergeneracionalidad, programas de vínculo intergeneracional como se hacen en otros países. Creo que eso es importante. Yo lo hago con mis estudiantes, pero lo fundamental sería, bueno, en realidad le voy a contar que el PAIPAN, que está a cargo en este momento por mi persona, hicimos un proyecto de desconcentración territorial. Nosotros estamos en la subcomisión de la persona adulta mayor del CONARE, donde están las 5 universidades públicas, con un programa, porque todas tienen un programa, y formamos la subcomisión de la persona adulta mayor. Entonces,
trabajando ahí y trabajando en el programa, nos dimos cuenta, yo me di cuenta que era importante y lo transmití al equipo de académicos que trabajamos ahí, que era importante una proyección en visión prospectiva, que el programa no se podría al incremento de personas adultas mayores tenerlas todas en el edificio, porque ahí damos 28 cursos, llegan 376, 380 personas y que debíamos desplazarnos a la comunidad. Entonces, en un modelo de territorialidad de la Vicerrectoría de Extensión, el año pasado empezamos a implementar esta gestión de poder organizarnos con la municipalidad, que estamos en coordinación, para que los centros de bienestar social que tienen personas adultas mayores, hacemos una alianza y vamos a emprender esta cooperación para que en esas comunidades el programa esté presente y desde ahí empezar a impulsar no solo cursos, sino programas intergeneracionales. Yo creo, don Jonathan, que este es el futuro del país. Ya no podemos, hay gente que vive del discurso, hay gente que vive del discurso público de las personas adultas mayores. Sí. Y yo he escuchado inclusive a periodistas refutar esto. Mucho dinero en instituciones, mucho dinero en discursos, pero la realidad es que pues esto es importante, ¿verdad? Personas que trabajen en instituciones y que tengan financiamiento, pero eso debe revertirse con mayor fuerza en la comunidad, que se vea tangible ahí, que el discurso baje a la comunidad con cosas concretas. Y yo me he encontrado en las comunidades en las que he estado trabajando en los últimos 2 años muy fuerte, una apertura grandísima para poder trabajar en la intergeneracionalidad. Pero esto tiene que ser apoyado por las instituciones públicas y por el sector privado. Doctora, cuando se está hablando de este concepto, me genera la duda de si hay una desconexión, una falta de empatía, un desinterés, o simplemente dan por hecho que los adultos mayores de la familia o del entorno están y ellos pueden valerse por sí mismos. Los jóvenes, ¿cómo ven el tema del adulto mayor? Usted ahora estaba diciendo que sus estudiantes hacen el trabajo y se dan cuenta de que también van envejeciendo y que tienen que aprender el ritmo de la vida. Pero entonces me genera la duda de si la sociedad como tal y estas nuevas generaciones están desconectadas del rol normal generacional al que se están dirigiendo toda la sociedad normalmente. Sí, parece que sí, y el problema, don Jonathan, y al público, es que tenemos una situación de un edadismo. El edadismo es una construcción social y política. El primer informe mundial de edadismo se dio en el 2021, o sea, hace poco realmente. Y es por primera vez que el mundo entiende que el edadismo es la discriminación de las personas en relación a su edad. Entonces, este edadismo tiene que ver con todas las edades, o sea, es muy joven para un puesto, o sea, es muy viejo para un puesto, ¿verdad? Y en el caso de las personas adultas mayores se ha venido gestando desde hace ya mucho tiempo la gerontofobia. Es un miedo terrible a envejecer. Esta gerontofobia se ha plasmado también en mapas mentales de las personas, promovido también por medios de comunicación, por discursos políticos, por discursos en prensa, en medios de comunicación, donde se fomenta una serie de mitos. Por ejemplo, que la edad cronológica tiene que ver con enfermedad, que tiene que ver con roles de infantilización. O sea, usted ya es una persona adulta mayor, hay que tratarlo como un niño. Tiene que ver, se asocia la edad cronológica con el deterioro intelectual, que a medida que usted envejece ya no puede aprender. Tiene que ver
también con este mito de la pérdida de la autonomía, el mal carácter, la pérdida de la sexualidad, que tienen que irse a los hogares a vivir, a hogares, o sea, de residencias de larga estancia, que deben de estar aislados socialmente, que son personas depresivas y que son personas improductivas. Todos estos mitos han permeado a la sociedad, que entonces la persona, a medida que envejece cronológicamente, es devaluado, estigmatizado, y entonces resulta que cuando usted es ya una persona pensionada, le ponen el estigma de que fuera de servicio, ¿verdad? Ya usted no es una persona activa en la sociedad, y esto las personas lo sienten, y entonces las mismas personas asimilan el mito, se lo tragan, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y entonces sus comportamientos son como de aceptación de esta triste realidad. Entonces eso significa que tiene que haber un proceso de acompañamiento educativo de las mismas personas, ¿verdad? Adultas mayores, pero que tiene que gestionarse desde antes en el ciclo vital de la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una discusión, y ha habido una discusión a nivel de los países en relación con el género, pero o las guías de sexualidad. Pero nunca hemos tenido una discusión sobre la importancia que se integren las currículas educativas, cómo envejecemos. Entonces, esto es un viaje, y usted para hacer ese viaje tiene que prepararse y tiene que conocer algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, conocer sobre la herencia genética suya, porque ya usted sabe que con una herencia genética hay porcentajes de verdad de que se pueda tener alguna condición por esa herencia genética. Bueno, considerar eso, considerar cómo mi cuerpo envejece, cuáles son los órganos más expuestos, cómo debo de cuidarme para hacer este viaje. Entonces resulta que hacemos el viaje, y cuando llegamos allá uno dice, qué torta, no me preparé, no sabía que esto era así, porque si hubiera sido así, yo me hubiera cuidado y no estaría en esta condición que estoy. Entonces, los programas educativos de acompañamiento a las personas, aún siendo jóvenes, sobre este viaje podrían sensibilizar a las personas y tomar conciencia que envejecer es lo más complejo que tenemos. No es solo que cumplir tanta edad cronológica, ¿verdad? Sino que es un acompañamiento a lo largo de la vida que tenemos que tener, inclusive psicológico, ¿verdad? Para nosotros envejecer en calidad y en dignidad. Entonces, esto merece ser tomado en la política, en los planes de gobierno de las gentes que ingresan a tomar posesión del país en este tema, porque realmente estamos sumergidos en una sociedad muy violenta, y aparte de lo que le mencionaba, estamos en entornos violentos. Estos entornos que se van reproduciendo en el ciclo vital de la vida, la violencia intrafamiliar, la violencia en el tránsito, ¿verdad? Entonces estamos inmersos en una serie de violencias, y más sumado a todo esto, yo creo que suma todo esto para comprender la complejidad y todas las aristas que están en medio para comprender este fenómeno. Doctora, hay un tema de dignidad y plenitud que va ligado en los hogares cada vez más al grado de conectividad que alcanzan los miembros de la familia, porque hay momentos en los que en la mesa todo el mundo tiene un teléfono y nadie le está poniendo cuidado al de la par. Y normalmente eso genera en aislacionismos dentro de la casa, incluso generan chota o burla o algún tipo de comentarios despectivos por no estar conectado, entre comillas. Ese tipo de realidades genera violencia también al adulto mayor. Claro que sí, claro que sí. Y
Y eso no tiene que solo que ver con los que ya están envejecidos, sino que es crónica de una muerte anunciada, como dicen, para las futuras generaciones. Porque si se trata con mayor violencia e indiferencia ahora, imagínese usted dentro de unos años. El que no haya esta conectividad, usted lo decía claramente, la solidaridad intergeneracional tiene que ver cuando yo comparto, cuando yo logro ser sensible al dolor o a la situación del otro, cuando hay amor, porque el amor es un proceso que está muy ligado a este tema, que tiene que ver con cooperación. Muchos adultos mayores se sienten aislados, abandonados, llegan a las comunidades, a mí me han manifestado muchísimos que los cursos que llevan o en las comunidades llegan a los cursos porque ahí ellos sienten que están con otros conversando, que sienten que se les toma en cuenta, que van a actividades, porque en sus hogares sienten mucha soledad y mucho aislamiento. Y es parte de estos mitos, ¿verdad? Que yo le decía que tenemos que erradicarlos. En la universidad estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para las generaciones que están envejeciendo sobre la importancia de erradicar los mitos. Pero al considerar que la persona ya no está en servicio, por decirlo de alguna manera, no se le presta la importancia, se cosifica. Y los dispositivos electrónicos han sido terribles porque desconectan. Yo le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes saben qué les pasó a sus padres hoy? Ni idea. Ustedes saben dónde su papá trabaja, sí, algo, pero no sé mucho qué hace. Es decir, es difícil, ¿verdad? Yo inclusive les digo a los estudiantes, ustedes dieron las gracias hoy a quienes les prepararon el desayuno, y todos los jóvenes levantan la mano, ¿verdad? La mamá o la abuelita o la tía, ¿verdad? Porque siempre están con mucha carga académica y ellos desayunan y se van. Entonces yo les decía, ¿cuántos de ustedes dieron agradecimiento a su mamá, a su familiar? Porque había que darlo. Una cosa así. Entonces, esa pérdida de sensibilidad al otro que convive conmigo, porque el problema, y se ha escrito mucho en esto, la gente vive junta bajo un techo, pero son extraños al interior. Las personas llegan, trabajan o estudian, llegan a la casa, se encierran con los celulares y eso no hay espacios de convivencia, ¿verdad? No hay, los jóvenes ya no pueden estar sin un teléfono, ellos como que el teléfono está adherido, ¿verdad? Yo tengo a veces en los cursos que doy que decirles guarden el teléfono, por favor, o, ¿verdad? Estar insistiendo. Pero imagínense a nivel de la casa, son horas de horas o con el computador. Entonces, al hacer conciencia hay que saber que hay que tomar el tiempo para compartir con las personas con las que vivimos, con las que nos dejan legados, y entonces tenemos que retornar a eso, y la única manera es a través de los medios educativos. De alguna manera tenemos que trabajar en eso. Doctora, los valores, una vez a mi hermano en la universidad le dijeron, los valores simplemente van cambiando, se van ajustando y van mutando de alguna forma. Y los valores de los adultos mayores de hoy distan mucho de los valores y los principios de las nuevas generaciones. Es decir, el tema va mucho en que para los jóvenes lo normal en valores es irse por allá y ya se olvidaron que también hay que ir por allá, o qué es lo que está pasando, porque el ejemplo que me hizo gracia ahorita que usted hizo fue si también había que dar las gracias por el desayuno. Es que es casi que básico el tema, y ese ejemplo se reproduce muchísimo en muchos hogares. Entonces el tema es si perdimos el encadenamiento valórico en el país,
y eso nos está pasando factura en la interrelación y en el cuidado que todos solidariamente nos tenemos que hacer. Sí, yo, bueno, en el tema de valores, como usted mencionaba, los valores se construyen en las sociedades, se van construyendo, pero hay valores universales, que esos son importantísimos para la convivencia pacífica, de respeto a los derechos de las personas. Y yo creo que estos universales no deben de mutar. Por ejemplo, el amor. Todos necesitamos ser amados y amar. Eso no lo tenemos ahora con claridad en una sociedad que nos ha cosificado, ¿verdad? La tecnología nos ha cosificado muchas veces, ¿verdad? Y ahora todas las relaciones interpersonales son muchas por medios tecnológicos, pero al igual que yo, muchos académicos compartimos que el contacto humano es fundamental. Eh, los valores, estos universales, la solidaridad. Cualquier persona que necesite apoyo, siempre va a ser una necesidad para esa persona. No sé si me explico, un valor fundamental, o sea, la solidaridad, la cooperación. Pero el susto para todos es cómo esta construcción de relaciones intergeneracionales y relaciones sociales nos está cosificando que hemos perdido el valor de la vida, el valor de lo que nos hace amarnos, estar juntos, respetarnos y respetar los derechos de las personas adultas mayores. A mí me llama muchísimo la atención cuando en los últimos años he visto en el tránsito, por ejemplo, que las personas estacionan su carro a media calle y con toda la paciencia bajan la persona con todas cajas y toda la fila de carros atrás. Tenemos que esperar. Entonces yo dije, ¿dónde quedó aquellos valores que teníamos de pensar en los demás, ¿verdad? De un acto tan simple como parquearse a un lado para que las personas no pierdan su tiempo esperando, ¿verdad? Ese derecho que tengo yo y que tienen los demás. Una insensibilidad al humano. Entonces, pareciera ser cuando vemos los casos de abuso a las personas adultas, y quería, ahora que me estoy acordando, en Jonathan, que el abandono ya fue penalizado en este país. Sí, la gente cree, mucha gente desconoce esto, pero la negligencia y el abandono está penalizada hasta 3 años de prisión. Y eso fue en el 2022, si más mi mente no me falla, en el 22 empezó a penalizar por una declaratoria, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa de la penalización, es decir, si la persona no es atendida como requiere. Por ejemplo, las personas con pérdida de capacidad funcional, si esa persona la encaman, si esa persona no se le da la ingesta alimentaria que requiere, todo esto tiene una penalización. Pero volvemos al otro punto. Las personas, los vecinos, los familiares no denuncian. Entonces volvemos a esa cosificación de las personas. O sea, yo no quiero hacer una denuncia porque no quiero entrar en problemas, pero ya que el ser humano que está sufriendo, ¿verdad?, de abandono, de negligencia, o simplemente que saben que lo dejaron abandonado porque tenía algún tipo de demencia y ya no se acuerda, eso es un acto de insensibilidad tremenda, ¿verdad? Entonces, creo que hay valores universales que se tienen que seguir promoviendo. Cambian, pero hay valores universales que nos hacen vivir en esa convivencia y en esa armonía que debe de haber socialmente. Doctora, al inicio usted daba cifras de delitos o de denuncias o de padecimientos o de violencia o todas juntas, pero según las mismas autoridades, y no me ajusto necesariamente a este caso, pero sí aplica en general, es como que una norma, esto es un porcentaje de lo que realmente pasa. Si se tomara el tiempo
el adulto mayor e ir a una ventanilla de denuncia o alguien llegar a una institución a conversar, yo creo que los números serían mucho más graves. Uno, ya es gravísimo, pero entre más rebuscamos y más nos salimos del GAM, aunque en el GAM también es muy amplio el caso, más casos de violencia tenemos y más indiferencia. Hogar, vecinos, comunidad se da. Y volvemos a lo que estábamos diciendo ahora. Hay mucha institución y necesitamos esa institución. Hay muchos documentos y los necesitamos, no es que no hay que dejar de hacerlos, pero me parece que hay un corte entre el hacer y el ser. El documento está, pero nos cuesta mucho implementarlo y los adultos mayores, si tuviesen más acompañamiento o si supieran, porque a veces ni siquiera son conscientes que viven bajo un círculo de violencia en alguna de las manifestaciones, podríamos como sociedad presionar un poco más para poder generar mejores hábitos para todos. Correcto, así es. Si se registraran todas las formas de violencias que están sufriendo las personas adultas mayores, los datos yo creo que se triplicarían, ¿verdad? Si tuviéramos un registro real. La provincia de San José es la que apareciera con mayores casos, pero es por la concentración poblacional que hay ahí. Pero en general en el país hay esa tendencia. Y esto es un problema muy, muy grave en una sociedad que envejece. Y según los datos epidemiológicos del Sistema de Información de la Caja, pareciera que las personas con más abuso son las de mayores de 75 años. Y también en el caso de mujeres. Entonces, mujeres adultas mayores. Eso nos pone, los datos nos sirven como para que las instituciones empiecen a visualizar una serie de estrategias para poder atacar este flagelo el que tenemos. Porque al ser una sociedad envejecida, imagínense que las estadísticas nos apuntan que la proyección del mayor incremento de personas adultas mayores va a ser la de las octogenarias por la esperanza de vida, que es de la más alta si ya viene aumentándose, ¿verdad? Si no es que acabamos con los sistemas de salud como lo hemos tenido en Costa Rica, porque Costa Rica pues, ha sido un país muy sui generis en toda América Latina, ¿verdad? Somos parte de las 5 zonas azules del planeta Tierra, donde están las personas más envejecidas. Entonces, debe de hacerse una articulación para que el problema se visualice, Jonathan, porque el problema es que pareciera que no se visualiza el problema. El país no sabe que somos de los 5 países más envejecidos. Yo le digo a las personas, de veras, de verdad, y gente que está en instituciones, y no saben esos datos, ni siquiera saben la cantidad de personas adultas mayores que hay en este país. Y tampoco a veces a nivel de la estadística lo tenemos claro, porque digamos, a nivel de regla internacional, por decirlo de alguna manera, una persona adulta mayor es de más de 60 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 60 años, nuestra ley es hasta los 65 años, pero el problema también, para que no se me olvide, es que homologamos las condiciones de las personas adultas mayores. Yo hace un tiempo estuve en contacto con adultos mayores fisicoculturistas con más de 70 años y los estudiantes los tocaban y creían que eran extraterrestres porque ellos decían, ¿cómo una persona de esa edad puede tener esos músculos? Porque el mito permeó tanto que ellos no visualizaban una persona adulta mayor así, o una señora de 70 años en súper buenas condiciones. El otro problema que tenemos es la homologación. Es decir, que cuando usted cumple una edad cronológica, entonces lo encasillan en todos esos mitos que yo les decía ahora. Y la persona, inclusive,
he escuchado a muchas mujeres que dicen, bueno, es que me duele aquí la edad. Y entonces uno dice, ¿cómo la persona interioriza el mito? ¿Verdad? Y esos mitos los llevan a la familia y las familias los siguen reproduciendo y el mito sigue reproduciéndose. Y cada vez con mayor violencia. Ese es el problema, cada vez con mayor violencia. Entonces, creo que estamos por los datos en un momento en el cual no, porque este tema emerge mucho en junio, ¿verdad? Cuando viene el efeméride y la conmemoración del Día Mundial de la Conciencia, no el uso, el no maltrato, pero debe ser un tema que debe tenernos en agenda todo el año, ¿verdad? Buscando acciones, trabajando desde todos los nortes y también en el tema periodístico, si usted me permite, porque muchas veces en los medios de comunicación vamos a ver, los medios de comunicación infunden noticias donde el tema de la persona adulta mayor se ve menoscabado. Es decir, no vemos noticias donde diga un adulto mayor ganó una prueba de atletismo o los adultos mayores se graduaron en Derecho, en la Facultad de Derecho, después de haber sido pensionados porque se les dio la oportunidad para estudiar lo que ellos querían una vez. Ese tipo de noticias no lo vemos, entonces vemos como notas muy devaluativas o la persona adulta mayor, y yo creo que también los medios de comunicación es importante el papel que jueguen en la construcción de estas percepciones que tienen las personas sobre la edad, porque hay muchas personas adultas mayores que no están en pobreza extrema, porque ese es otro mito, y la ley se aprobó así. Si usted ve la ley 7935, y yo le agradezco tanto este espacio, porque son cosas que cuesta mucho que se puedan decir y divulgar, pero la ley 7935, que fue una ley de avanzada, fue pensada muchos en personas en apoyo de CONAPAM para personas en pobreza extrema y las que no. Entonces se hace una homologación y entonces se cree que porque usted tiene cierta edad ya usted está encajando, ¿verdad?, en todos los puntos de estos mitos y lo clasifican. Cuando no es así, las personas no todas envejecen en pobreza extrema, no todas las personas están enfermas, no todas las personas tienen condiciones de salud precarias. Entonces hay que desmitificar esto. Doctora, dos consejos que usted le podría dar a la sociedad, a los jóvenes, para mejorar el bienestar de las personas adultos mayores. Bueno, un consejo a nivel de las instituciones, hacer vínculos importantes para generar estrategias efectivas que bajen a las comunidades, porque ahí en las comunidades es donde la gente está envejeciendo. Ahí es donde está envejeciendo la gente, en las comunidades, en los barrios. Y la gente, inclusive, hay muchas personas que están envejeciendo, los familiares no pueden cuidar a un adulto mayor y entonces lo dejan abandonado. Adelante, Jonathan.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Escrito está. Fidel Castro comenzó cerrando la radio de Cuba. Los sandinistas comenzaron cerrando la radio de Nicaragua. Y Hugo Chávez comenzó cerrando la radio de Venezuela.